de los suscriptores la tienen porque a los que se suscriben por el monto más alto se la damos gratis. También recuerdo eso. Bien, y ya está conectado nuestro siguiente entrevistado. Él es Manuel Alonso, es delegado del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Hola Manuel, acá estamos Matías Rodríguez y Facundo Oque, te saludan. Gracias por darnos este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están Matías y Facundo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bien. Estábamos intercambiando un poco reflejos, ¿no? Ideas de lo que fue la jornada de hoy. Obviamente la pregunta obligada es esa, ¿cómo ves por ahí desde la organización de los movimientos sociales lo que dejó el paro general de hoy y las perspectivas que se abren a partir de lo contundente que fue también, ¿no? Sí, lo enganché al final, Alberto. Lamentablemente estaba durmiendo al pibe. La verdad que, por lo menos, yo vivo acá en Pompeya. Yo lo que notaba acá hay muchos galpones, depósitos, fábricas, todo completamente cerrado. Y los compañeros y compañeras en el conurbano y demás, en distintas provincias nos comentaban que fue muy contundente, demostrando un poco también que, al igual que en la movilización que había sido a principio de año, la CGT, cuando decide mover, tiene capacidad de nuclear a la bronca del pueblo trabajador, ¿no? Más allá de las diferencias, las críticas que haya, como organismo sindical de los trabajadores, tiene una capacidad de nuclear que sigue vigente más allá de los cambios en el sistema de trabajo, etcétera. Así que me parece que es sumamente positivo el balance para todos. En algunos municipios se hicieron cortes también, en algunas fábricas, en algunos lugares que tienen conflictos puntuales, con lo cual me parece que el balance es positivo y que el gobierno no pudo evitarlo. Manuel, ya desde el anterior gobierno, empezando con Victoria Tolosa Paz, pero fundamentalmente con todo desde se viene atacando brutalmente a las organizaciones sociales en una campaña de demonización que arrancó con el gobierno de Alberto también, ¿no? Pero ahora con todo. ¿Cómo están bancándola? ¿Cómo están resistiendo? O sea, ¿qué escenario hay en los barrios organizados en ese momento? Mira, sí, como decías vos, ya hace varios años, pero públicamente, pero en realidad desde tiempo atrás que viene el ataque del sistema político en general, me parece que los movimientos sociales, en parte por la última pasividad en los anteriores años de la CGT, pero también por la capacidad y la dinámica de los movimientos sociales, somos un problema para el Estado en general. Con lo cual, la verdad que es un panorama que venimos viendo hace rato. Durante el año pasado o el anterior, hubo allanamiento en Jujuy, en La Pampa, en Provincia de Buenos Aires, en Chubut, atacando incluso a compañeros de organizaciones que formaban parte del gobierno del Frente de Todos. Sí, claro. Con lo cual es algo que venimos trabajando, que venimos elaborando, que venimos charlando sobre todo con los compañeros y las compañeras que obviamente miran la tele, miran las noticias y empiezan o a cuestionar o a preguntar o a inquietarse, también a preocuparse, con lo cual armamos algunos mecanismos internos para poder fortalecernos internamente. La verdad es que la necesidad es tan grande y la convicción de tantos años en la organización es tan fuerte que por lo menos en nuestro caso como FOL, que hemos tomado una decisión también política de no agrandarnos demasiado, de construir sólidamente, con tiempo, con paciencia. Vemos que ha tenido buenos resultados y que los golpes que nos vienen dando, sobre todo en los últimos 6 meses, pero en los últimos años más fuertes, lo venimos bancando la parada bien, dentro de la situación complicada a nivel general, ¿no? Mantenemos la organización, mantenemos las asambleas semanales, mantenemos la capacidad de movilización. Vamos notando en los últimos meses, sobre todo al principio, cuando se lanzó el protocolo, yo me acordaba hoy, la primera movilización fue el 20 de diciembre, por recuerdo del 2001, y obviamente había miedo, había inquietud, había los carteles en el tren cuando te subías y los parlantes que te decían si marchás no cobrás y qué sé yo. Obviamente ahí costó la movilización o había muchos compañeros que dudaban o que no querían ir, pero con el paso del tiempo, viendo que la organización nos cuidamos entre todos, que vamos avanzando y que la situación también va siendo cada día más precaria,
la verdad es que los compañeros y las compañeras, ante la necesidad, perdido por perdido, nadie va a dejar que su pibe deje de comer, ¿no? Entonces, van forjando un carácter y un temple que se va forjando en la lucha y en la calle. Manuel, quería detenerme en algo que vos mencionaste. Vos, cuando empezamos la entrevista y hablaste del paro, hablaste de la capacidad de movilización que mantiene la CGT y de esta nueva composición de la clase trabajadora, ¿no? Porque los movimientos sociales también son esto, como una forma relativamente novedosa de organización de sectores que también son trabajadores, pero están precarizados, están en negro, no forman parte de lo que es la tradición del trabajador sindical, ¿no? En blanco. ¿Podrías desarrollar un poco esta idea? ¿Cómo la ves y qué implicancias tiene para pensar una estrategia de organización del campo popular, así sintéticamente? No, ni tengo la respuesta ni puede ser sintética, pues resolveríamos muchos años de debate en 5 minutos, pero la verdad es que desde los 90, a nivel mundial, pero en la Argentina en particular, con los sindicatos tan fuertes, etcétera, la informalidad, la desocupación, la precarización del trabajo, el monotributo, distintas formas de contrataciones, hace que la CGT hoy en día, o los sindicatos que agrupan a trabajadores en blanco, sean una porción importante por el lugar estratégico que ocupan, por la capacidad, etcétera, pero es una porción de la clase trabajadora y me parece que en los últimos años, hace algún tiempo, la CGT no quería incluir a los movimientos sociales no queríamos saber nada con la CGT tampoco, nosotros teníamos nuestra parte, pero me parece que ya todo el mundo tiene claro que nuestro sector es un sector trabajador que organiza trabajadores y trabajadoras con otras condiciones y que llegó para quedarse, no porque querramos. Para nosotros el laburo informal, precario, incluso el trabajo cooperativo, con todas las cosas buenas que tiene, no es un trabajo con todos los derechos, con todos los derechos a los que estábamos acostumbrados en realidad. Pero me parece que tenemos que asumir que es un sector que llegó para quedarse en esta nueva sociedad que tenemos, en este nuevo trabajo que tenemos, y así hay que asumirlo, tanto nosotros como la CGT, como la sociedad. Y nosotros venimos hace bastante tiempo tratando de trabajar sobre todo en los territorios, nucleándonos alrededor de las fábricas también, ¿no? Acompañando conflictos sindicales. Me acuerdo la huelga de los compañeros y las compañeras de la línea 60, que fue como 45, 50 días de paro. Y esa fue como la primera experiencia fuerte que tuvimos de rodear un conflicto, y obviamente los compañeros y las compañeras, y los piqueteros y qué sé yo, son otro sector, y la verdad que después de 45 días todavía hay compañeros y compañeras nuestras que son amigos, se juntan a comer, etcétera. Me parece que por ahí viene un poco, ¿no? En definitiva, los trabajadores en blanco y formales, la inmensa mayoría vive en los mismos barrios populares que vivimos nosotros. Bien, esta semana tuvieron una actividad en la Quinta de Olivos. Vimos por los medios también que hubo algunos momentos de tensión. ¿En qué consistió la actividad? ¿Cómo se vivió eso que sucedió ahí? ¿Cuál era el reclamo? ¿Tuvieron alguna respuesta? Mirá, ya hace 6 meses que venimos con el mismo reclamo, que es que no hay alimentos para los comedores. El Estado Nacional ya hace un par de años, desde la pandemia en realidad, que entrega aproximadamente 8 millones de kilos de alimentos por mes, de mala calidad, tarde, algunos vencidos, en mal estado, pero la inmensa mayoría llegaban y se sostenían los comedores populares, las ollas populares con esa mercadería para que la gente tuviera un plato de comida. Y desde que llegó el gobierno de Milei no hay un solo paquete de arroz, no hay nada, absolutamente nada. Y están cerrando comedores en todos los barrios. Claro. Todas las semanas, todos los días cierran comedores en todos los barrios populares con la situación que eso genera, porque el comedor no es simplemente el plato de comida, el comedor es una compañera que se acerca por un plato de comida, pero con confianza empieza a hablar sobre situaciones que vive en la casa, compañeros y compañeras que trabajan en situaciones de salud, compañeros migrantes que realizan trámite, con lo cual nuestro principal reclamo es el tema de los alimentos, porque para nosotros el comedor es un
es la piedra fundamental de la organización popular. En la Argentina, cuando falta un poco de alimento, cualquier vecino se pone a hacer una olla popular. Y eso se vio en la pandemia, me parece. Que en todos lados, pibes de Barra Brava, etcétera, de los clubes, hinchadas de fútbol, que por todos lados hacían ollas populares. Y la verdad que en los últimos 6 meses esa situación es la más terrible porque se vienen bancando, los pocos que se pueden bancar, se vienen bancando con donaciones, con aportes, con changas de algunos compañeros y compañeras, pero no hay nada, y ese es el principal reclamo, sumado a que en los últimos meses el gobierno nacional ha decidido dar miles y miles de bajas por mes arbitrariamente de los programas sociales, que ahora se llaman Volver a Trabajo y Acompañamiento Social, sumado a que los compañeros y compañeras del acompañamiento social venían hasta ayer o anteayer sin cobrar. 78.000 pesos estamos hablando, no estamos hablando de fortunas. En una situación donde 78.000 pesos no alcanzan ni para una habitación en una villa. No, claro. Entonces, es una situación terrible, terrible, terrible. Esos fueron los principales reclamos, como venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Nosotros le decimos la unidad total de las organizaciones sociales, porque ya dejamos de lado todo tipo de diferencias, desde la UTEP, el Movimiento Evita, el MTE, el Polo Obrero, nosotros, porque lo importante ahora es defender la capacidad de poder morfar de los compañeros y las compañeras, así que ese fue el reclamo principal. Y por eso fuimos a la Quinta de Olivos, porque fuimos a todos lados y no nos atienden. No dan respuesta, los funcionarios no se enteran de nuestros reclamos, no deciden no llamar, se enteran de los avisos de los cambios en la política pública del gobierno nacional, se enteran también por la tele. Así que por eso fuimos directo a la Quinta de Olivos a ver si lo encontrábamos a Javier Milei o a Conan, pero bueno, se ve que estaban en Estados Unidos ocupados y por eso nos recibió la Policía Federal. Uno tiene la dificultad de estar muerto. Uno tiene esa dificultad, sí he escuchado a algunos compañeros que cantaban eso. Bien, ¿y cómo ves la continuidad del plan de lucha, tanto de los movimientos sociales como de los gremios? ¿O qué crees que deberíamos hacer para adelante frente a esta situación económica acuciante, ¿no?, que estamos viviendo a partir de un gobierno que no da ningún indicio de mejorar la situación económica para los más vulnerables? Yo escuchaba el final de la entrevista de Beto y me parece que los compañeros y las compañeras en general en las organizaciones sociales, en los sindicatos, hasta la marcha universitaria notábamos cierto o entre desánimo o entre recibir tantos golpes que no saber para dónde arrancar, ¿no? Pero me parece que lo que decía el Beto al final, nosotros también lo venimos planteando bastante, que hasta que no haya una derrota en las calles no nos derrotaron. Entonces, los gobiernos pasan, las políticas públicas pasan, y lo que nosotros tenemos que priorizar ahora es la unidad de las organizaciones, la unidad de los compañeros y las compañeras, y la paciencia del pueblo. La paciencia del pueblo es salir a explicar, salir a charlar con los compañeros y compañeras en las barriadas que en su momento confiaron en Milei porque llevaban 10, 15 años de fracaso, de confiar en distintos gobiernos que los han cagado, y tenemos que salir a explicar. Ya la gente empieza a notar que esta política que viene llevando adelante el gobierno no lo favorecen. Con lo cual me parece que hay tenemos un poco que... de eso, perdón, porque ahí hay un debate ¿sí? entre algo que decía el Pollo, ¿no?, que el Pollo Sobrero comentaba que en una asamblea de Sarmiento aparecieron trabajadores que decían: yo voté a Milei, pero no lo voté para que echen a mis compañeros, no lo voté para esto. ¿Empieza a pasar eso? ¿Percibís eso en los barrios, en los movimientos sociales? ¿O todavía...? Beto decía otra cosa, decía: la gente contradice con los pies. Quizá lo votó, pero después sale a la calle contra Milei. ¿Cómo la ves? Qué debate difícil. No, yo empiezo a ver cierta... No, yo no fui. En realidad por ahora yo no fui, yo no lo voté. Claro. En los barrios populares la verdad es que igual la prioridad hoy en día no hay tanto debate al respecto. Los compañeros y las compañeras no es que no hay tanto debate. No salen a la calle porque tienen una prioridad de poder conseguir un mango, de poder llenar el plato de comida. Entonces... ante esa necesidad, todavía hay cierta expectativa de que surjan changas, de que surjan obras, que surjan trabajos que permitan solventar la situación, que me parece que la gente del pueblo se va dando cuenta que
que eso no sucede. Pero sí empieza a pasar de compañeros y compañeras que lo votaron y están arrepentidos, que vos te das cuenta quiénes lo votaron y quiénes no, y que empiezan a arrepentirse. Los mismos que hace un tiempo nos puteaban, o que nos veían mal, o que veían mal a algún vecino o vecina que participaba en un comedor, se empiezan a acercar al movimiento, se empiezan a acercar al comedor, empiezan a decir, che, bueno, invítenme, avisen cuando movilizan, y bueno, hay que salir a hablar con esos vecinos y vecinas. A mí me parece que empieza a calar un poco la bronca, que sea en la clase media, en los sectores trabajadores, en los sectores más bajos de la sociedad, que una situación que no se aguanta más, que es una situación que no se puede estirar mucho más, y de eso hay que agarrarse para salir a militar y salir a hablar con cada vecino y vecina, que la única solución en este contexto es la movilización. No hay otra porque no es un gobierno que bajo presión o que bajo la presión de la política vaya a cambiar su modelo económico. Entonces, Compa, no, sí. que te preguntamos lo mismo que Alberto. Pensando ya en una salida política, porque bueno, probablemente es un gobierno que está decidido a derrotarnos y lo va a hacer hasta el final, hasta que no esté más. Sea de acá a 4 años o sea antes. Eh, ¿Dónde te ubicás vos en cuanto a la salida política y en este debate que hay en la oposición? Como sintetizándolo, de un lado, ponerle que estemos los que la izquierda y demás estamos viendo qué hacer todavía. Del otro lado está el interna del peronismo. Y ciertos sectores como que suena a un reagrupamiento más hacia la derecha, incorporando parte de la oposición dialoguista, por ejemplo. O sea, vos, qué pensás en relación al nuevo armado de la oposición o al nuevo armado que tienen que hacer los trabajadores y los sectores populares de cara al futuro? Mira, nosotros somos de izquierda. Nuestra organización somos compañeros de distintas tendencias políticas, etcétera, pero en general somos de izquierda, con lo cual en la interna del peronismo tratamos de no meternos, porque genera a veces expectativas Claro. o cierta quietud en algunos compañeros y compañeras, ¿no? Me parece que esto que decía el Beto al final, de radicalizar o profundizar, bueno, ese puede ser un camino. Lo que pasa es que ese camino se tiene que empezar desde abajo, desde los sectores de los trabajadores y las trabajadoras. No hay radicalidad sin pueblo movilizado. Y me parece que esa es la nota de la época. Me parece que nosotros tenemos que volver un poco a esas fuentes. Y sí tenemos que hacer después una autocrítica como izquierda. Tenemos nosotros, quienes venimos de lo que se llamaba la nueva izquierda o la izquierda independiente, la izquierda no partidaria, por así decirlo, tenemos que hacer una autocrítica en que no hemos podido construir o aportar en esa alternativa política. Los compañeros y las compañeras del Frente de Izquierda tendrán, me parece a mí, que hacer sus propias autocríticas y también sacarnos ciertos dogmatismos de, bueno, son sectores trabajadores, los sectores trabajadores tenemos que sentarnos y pensar cómo hacemos desde abajo. Y bueno, y después si en las elecciones que son mañana, el año que viene, ¿tenemos diferencias? Bueno, tenemos diferencias, listo, cada uno irá por su lado, pero me parece que la alternativa política en este momento tiene que ser pensada más a mediano plazo. Después, si los compañeros o compañeras quieren apoyar a Axel, quieren apoyar a uno o a Chiquito o a Axel o a quien sea, bien, será su decisión. Pero me parece que nosotros vamos a tener que pensar un poco más a mediano plazo cómo volvemos a surgir de las organizaciones populares, de la organización popular desde abajo, las asambleas barriales, nuestra propia alternativa. Nosotros veíamos positivamente, pero también como algo que falta mucho. Por ejemplo, no hay, salvo Alejandro Vilca y Nati Saracho, no hay compañeros o compañeras en la Cámara de Diputados y de Senadores que sean surgido de abajo, que sean trabajadores, trabajadoras. No hay nadie que represente al 40% de la población. Y entonces, en ese sistema o en ese sistema electoral donde terminan cerrando en cúpula, me parece que por ahí no viene. Si son candidaturas, son organizaciones políticas, son apuestas políticas surgidas de abajo, surgidas de los sectores trabajadores, me parece que por ahí hay alguna beta que en la Argentina en los últimos 20 años se ha dejado de lado y que tenemos que recuperar. Compa, un segundito, porque me quedó una atrasada.
que tiene que ver con lo siguiente. Vos dijiste que en las organizaciones sociales de ahora en más es como que ustedes plantean, no hay diferencia, que el Polo Obrero, que Grabois, que la prioridad es defender el plato de comida, lo cual es obviamente muy esperable. Y se vio algunas ya coordinaciones entre lo que es la unidad piquetera y los sectores que anteriormente estaban en el ala del Frente de Todos. ¿Hay alguna perspectiva de superación y la creación de algún frente común en ese sentido? La verdad que por ahora no lo hemos charlado. Para serte sincero, los debates vienen, o sea, las diferencias existen, no en este momento están en un segundo plano y cualquier apuesta política o sectorial de mediano aliento están suspendidas en el aire porque objetivamente no podemos poder poner. Y lamentablemente sí, la verdad es que es así. En otros momentos podíamos debatir un poco más de que la CT, la UTEP, el Polo Obrero, nosotros, etcétera, perspectivas políticas o sectoriales. Me acuerdo de los debates, bueno, que terminaron forjando los compañeros de la UTEP, el debate de la sindicalización del sector, el debate del Polo Obrero planteando que somos trabajadores, trabajadoras municipales. Son debates, me parece, no solo interesantes, sino importantes que nos demos, pero que en este momento no hay ni condiciones ni capacidad de poder encararlos. Me parece que vienen por ahí. Después uno, con 20 años, 25 de militancia encima, ve las apuestas políticas de cada uno y ya trata de no, en este contexto, no meter el dedo en la llaga, ¿no? Bien, Manuel, muchas gracias por el espacio, muy claro y muy enriquecedor el debate. Nuestro público generalmente son activistas, militantes, gente, ¿no?, que le interesa por ahí ir más a la cuestión de estrategia, gente que está preguntándose, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo construir una alternativa de los trabajadores, del pueblo, frente a esto que está ocurriendo? Quería dejarte el espacio para que dejes un último mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia y lo que vos quieras, digamos. Micrófono libre, por decirlo de alguna manera. No, yo lo que pasa es que toda la sensibilidad o lo que uno puede ir viendo es parcial, pero a mí me parece que el activismo, que por distintos lugares que yo he conocido en los últimos 20 años, está como todavía asimilando el golpe del haber ganado Milei y del haber avanzado tan rápido el gobierno en estos últimos meses. Me parece que el quietismo y la desmoralización es el peor consejero en este momento. Tenemos que salir a patear los barrios, a movilizar, pero también a patear los barrios, a patear las facultades, a patear las fábricas, a hablar con los compañeros y las compañeras, entender por qué se votó lo que se votó y a proponerles una cosa distinta, a proponerles que, bueno, cuáles son los derechos que nosotros hemos conquistado con la movilización, con la pelea, más allá de las apuestas políticas de cada uno, de la visión política de cada uno, la organización social, la organización sindical, la organización del pueblo en la Argentina nos dio todo lo que nos dio y nos defendió todo lo que nos defendió, y en este contexto cada generación, me decía el otro día un compañero, cada generación tiene una tarea histórica. La generación del 2001 tuvo su tarea, nosotros tenemos la nuestra. Manuel Alonso, delegado del FOL, pasó por Resistencia Online. Muchas gracias, compa, por este espacio y nos vemos pronto en las calles. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con nuestra programación.